Resulta que nadie nos enseña a buscar empleo, ¿están de acuerdo? Nadie nos dice cómo, no hay tips. De pronto a lo mejor viene alguien y nos da como algunas cositas y algunas ideas, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Entonces, yo te invito a que tengas en tu mano pues algún cuadernito, hojas, una plumita para que vayas pues tomando notas, porque lo que te voy a comentar hoy creo que va a ser muy valioso. Entonces, primeramente, como decía en la slide anterior, buscar trabajo es un gran trabajo. Si alguien te dice lo contrario, te está diciendo mentiras. Pensamos que a veces para ir a una entrevista de trabajo no tenemos que prepararnos, y hoy vamos a ver por qué la importancia de prepararte, como se llama precisamente esta plática, esta conferencia que yo te voy a dar hoy, entrevista de alto impacto. Y bueno, pues me presento, como bien lo dijo Marisol, yo soy Rosy Ortiz, yo estudié psicología, tengo otra licenciatura en educación porque me encanta esto de la capacitación, tengo más de 25 años de experiencia en áreas de recursos humanos. Y de acuerdo a estas áreas te platico que yo he ido tomando experiencia porque he estado del lado del reclutador, pero también en algunas ocasiones me ha tocado buscar empleo y me he especializado mucho en este tema de cómo encontrar empleo, o como yo le llamo, asesoría para el empleo. También soy coach ejecutivo en laboral. Me encanta trabajar con las organizaciones, me encanta trabajar con los ejecutivos en la parte de coaching. Soy CEO de Interempleos, esta es mi firma de servicios integrales en recursos humanos, damos muchos servicios. Este servicio en especial de asesoría para el empleo me encanta. Y bueno, pues he tenido la fortuna de estar colaborando también con TV Azteca Internacional, por ahí en algunos programas especiales, hablando precisamente de este tema de la entrevista de trabajo que es tan importante. Y hoy estoy como cotitular en un programa de radio todos los miércoles, jueves y viernes en punto de las 6 de la tarde. Se llama Fortunio 360 y bueno, estoy como especialista en temas de recursos humanos y también en toda esta parte de desarrollo humano que obviamente por mi formación me encanta. Podemos pasar a la próxima, por favor. Y bueno, como te decía, buscar trabajo en sí es un gran trabajo y tenemos que prepararnos. Cuando estamos, vamos a la siguiente, por favor. Cuando estamos pensando en buscar un empleo, sí tenemos que saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir, porque en este proceso justo de búsqueda de una oportunidad laboral, estamos buscando generar, como les pongo aquí, un impacto. ¿Por qué es importante hoy generar impacto en las organizaciones cuando buscamos empleo? Pues porque cada vez hay más competencia. Entonces, si no nos preparamos, puede ser que la competencia sea mayor y a veces hay mucha frustración cuando vas a una entrevista de trabajo y te dicen que no, y vas a otra entrevista y te dicen que no, y esto te puede pasar si no te preparas y si no sigues algunos puntos importantes que yo hoy te voy a decir. Entonces, lo más importante cuando hablamos de entrevista de alto impacto es que tú te prepares para sí mostrar que tú eres el candidato ideal para esa posición. Y aquí viene todo lo que te voy a platicar el día de hoy. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué son las cosas que tenemos que tener antes de la entrevista? Porque bueno, como yo te digo, buscar trabajo es un gran trabajo. Hay cosas que tenemos que preparar previas a la entrevista y vamos a ver qué son estas cosas que tenemos que preparar. Vamos a la siguiente. Primeramente, tienes que trabajar en conocer cuáles son tus competencias laborales. Las competencias laborales son aquellas habilidades que tú tienes. Todos tenemos algunas competencias o habilidades en las que somos muy fuertes. Y es importante que empecemos aquí trabajando, que empieces en tu introspección a decir, ¿para qué soy bueno? Te puse aquí 4 competencias laborales. Realmente hay una lista muy grande de competencias laborales que yo te invitaría. Por tiempo no me da tiempo de decirte una por una, pero que investigues en internet cuáles son las competencias laborales, las vayas analizando para que definas cuáles son las que me corresponden a mí. ¿En qué soy muy bueno o muy buena? Aquí tenemos 4 ejemplos, por ejemplo. Bueno, 4 ejemplos son proactividad, que es aquella persona que
hace que las cosas pasen, que es muy activa, dinámica, que está buscando hacer cosas. Liderazgo, que bueno, tú sabes, esta competencia laboral es muy importante, sobre todo cuando empiezas a ascender en los puestos de trabajo, tienes que saber ser un líder. Las empresas hoy buscan líderes. Entonces, los líderes tienen grandes características y puede ser que tú tengas una competencia de liderazgo desarrollada, pero puede ser que a lo mejor te falte desarrollarla. No te preocupes. Las competencias se pueden desarrollar, pero aquí, antes de la entrevista, vamos a partir. ¿Cuáles son las competencias que yo tengo hoy? ¿Para qué soy bueno? Adaptabilidad. Esta competencia, te voy a dar un tip muy importante, anótala en tu cuaderno, porque justo hoy con lo que está pasando en temas de pandemia, las empresas buscan hoy gente que tenga esta competencia muy desarrollada. Porque hemos visto que las cosas pueden cambiar de un momento a otro enormemente y además hoy en día las organizaciones a partir de febrero, marzo que comenzamos con este tema de la pandemia están teniendo grandes transformaciones. Obviamente no solo las organizaciones, todo, pero hablando en el tema específico de recursos humanos, estamos teniendo dentro de las organizaciones grandes transformaciones y requerimos gente que se pueda adaptar fácilmente al cambio. Entonces, esta competencia hoy en día es una competencia muy clave para que tú la analices y pienses qué tan adaptable eres, pero en tu storytelling, que te hablaré más adelante, cuando estés en la entrevista, esta competencia genera mucho impacto. Tanto liderazgo como adaptabilidad. Creo que son dos competencias importantes que hoy están buscando las organizaciones. Otra, por ejemplo, es atención al cliente. Puede haber otra que sea organización, análisis, planeación, solución de problemas. Hay una lista enorme. Antes de una entrevista, yo te invito a que te sientes a trabajar cuáles son tus competencias. Te platico que las competencias laborales son habilidades que vamos a plantear como en la parte laboral, pero estas habilidades están presentes en toda tu vida, obviamente no solo cuando trabajas. Entonces, es muy interesante hacer esta introspección, este análisis de decir, a ver, ¿cuáles son las habilidades que más tengo desarrolladas para que las comentes en la entrevista, pero también para que sepas cómo riges tu vida? Porque estas habilidades, como te digo, otra cosa que tienes que saber es cuáles son tus áreas de oportunidad. A veces en las empresas a las competencias laborales les llaman habilidades, a las áreas de oportunidad les llaman debilidades. Palabra que de verdad a mí no me gusta, pero nada, porque yo creo que un área de oportunidad no es una debilidad. Es aquella área en la que no eres tan fuerte, nada más. Así como en las habilidades sí eres muy fuerte y las tienes muy desarrolladas, hay áreas en las que no somos tan fuertes. Todas las personas, todos los ejecutivos, ahora sí que del mundo mundial, tenemos áreas de oportunidad. Pero tenemos que saber cuáles son aquellas áreas en las que yo no soy tan fuerte, porque te las van a preguntar en la entrevista de trabajo. ¿Qué es lo más importante de un área de oportunidad? Que tú sepas cómo la compensas. Cuando yo tengo un área de oportunidad, es decir, algo en lo que no soy tan fuerte, pero soy consciente y lo compenso, le quito como la parte negativa, como que lo neutralizo. Y te voy a dar aquí dos ejemplos que he visto a lo largo de mi carrera como coach laboral y dando asesoría a ejecutivos. Por ejemplo, tenía yo, recuerdo un ejecutivo que me decía que un área de oportunidad que él tenía era en la parte de comunicación oral cuando tenía que dar presentaciones a mucha gente. Un gran ejecutivo, pero se ponía muy nervioso. A todos nos dan nervios, pero a él un poquito más. Entonces, la compensaba haciendo grandes presentaciones gráficas en la computadora para que la atención del público estuviera en esa presentación y no lo vieran a él porque le daba mucho nervio. Por ejemplo, otro ejemplo que te puedo dar es, recuerdo algún ejecutivo que me decía que él tenía un área de oportunidad en atención al detalle. Esta persona, atención al detalle no se le daba, pero siempre tenía cerca a alguien en el equipo que le ayudara con esta parte de atención al detalle. Por ejemplo, en las presentaciones se le iban faltas de
ortografía, se comía letras, y tú sabes que en el trabajo tenemos que evitar ese tipo de cosas porque son cosas que sí se notan, y siempre tenía cerca a alguien que le ayudara a compensar esta parte. Entonces, en cuanto a las áreas de oportunidad o debilidades, que te repito, puede ser que así te lo pregunten, es importante que tú ya las hayas pensado, analizado y sobre todo que veas cómo las compensas o cómo las puedes compensar para que eso sea lo que platiques en tu storytelling de la entrevista. Y por último, conocer los puntos diferenciadores. Los puntos diferenciadores son maravillosos porque todo esto te va a ayudar, además de estar preparado para la entrevista, a poderte empoderar. Los puntos diferenciadores son esos puntos que te hacen único. ¿Tú te habías puesto a pensar que en la parte laboral no hay nadie igualito que tú? Puede ser que tengas amigos que hayan estudiado como tú administración o mercadotecnia o comunicaciones o contabilidad, administración, lo que tú quieras, pero las posibilidades de sus perfiles son tan grandes que te aseguro que no tienen tu mismo perfil. A lo mejor tú estudiaste administración de empresas, pero hablas inglés, pero hablas también francés. A lo mejor tienes un curso de una certificación de algo en específico, o si estudiaste contabilidad, tienes un curso de impuestos. Entonces, todo eso que te hace diferente de otros colaboradores, todo eso que vas acumulando a lo largo de tu carrera, de lo que estudiaste, tus conocimientos técnicos, tus cursos o certificaciones también, idiomas, la experiencia en las diferentes organizaciones, lo que sabes utilizar, por ejemplo, softwares, es también parte de puntos diferenciadores. De pronto, si te fijas, en ocasiones piden gente que tenga conocimientos de SAP o de Oracle o que utilice el COI. Entonces, todo esto que tú sepas son tus puntos diferenciadores y tienes que saberlo antes de la entrevista porque es parte del storytelling que tú vas a comunicar durante pues este espacio en donde te vayan a entrevistar. ¿Podemos seguir, por favor? Y bueno, ¿qué es la entrevista de alto impacto? Como yo te decía, hoy en día es muy importante hacer una entrevista donde estemos preparados. Además, fíjate, si tú estás preparado, preparada para una entrevista, te vas a sentir cómodo, tranquilo, confiado, con muchísima confianza en ti mismo. Si llegamos a una entrevista de trabajo sin saber nada, obviamente vamos completamente a la expectativa. Es como si te sentaras en la escuela a hacer un examen que no sabes qué te van a preguntar. Es exactamente lo mismo. Por eso es que en la entrevista tenemos que prepararnos para generar además a través de lo que digas un impacto y demostrar que tú eres el candidato ideal y te tienes que preparar. Además, esto provoca o produce que tú generes huella o impacto en el reclutador. Yo te puedo decir que tengo más de 25 años en recursos humanos y llegan de pronto personas, candidatos que generan huellas. Pueden ser huellas muy positivas o huellas muy negativas. Lo que estamos buscando, preparándonos, es dejar y generar aquellas huellas positivas para que cuando estas personas, tú salgas de la entrevista y digan, qué bárbaro, qué buen candidato, y te pongan un comentario ahí en el currículum de excelente entrevista, buen candidato, y sobre todo se interesen en tu perfil. Eso realmente es lo que vamos a buscar preparándonos con una entrevista como la que te digo, de alto impacto. Todo lo que te dije en la slide anterior, podemos regresar tantito, que se me fue aquí una idea. Todo esto forma parte de tu huella digital laboral, para que no se me vaya esta idea que es muy importante. Así como tenemos una huella digital, todos completamente diferente, no hay dos huellas digitales iguales. Tu perfil laboral, que incluye esto, tus competencias, tus áreas de oportunidad y tus puntos diferenciadores, son tu huella digital laboral. Eso es lo que te va a ir diferenciando a lo largo de tu carrera. ¿De acuerdo? Vamos, por favor, con la siguiente. Además de esto, por supuesto, tienes que tener ya hecho tu currículum, que hoy no vamos a hablar de currículum.
Pero ese es un tema también. Antes de tu entrevista se supone que ya mandaste tu currículum, ya lo revisaron, generó impacto y dijeron, márcale a esta persona, dile que venga a la entrevista. ¿Ok? 4 pasos de entrevista de alto impacto y te voy a decir algo. Es importante que pongas mucha atención porque hay grandes secretos en estos 4 pasos que no son complicados, pero sí tenemos que seguir uno por uno. Paso número 1 para una entrevista de trabajo. El primer paso es investiga. Cuando a ti te llaman para una entrevista de trabajo, pregunta, ¿quién es la empresa? ¿Para qué posición te están llamando? Eso es súper importante. ¿Quién te va a entrevistar? Estas 3 cosas son básicas para que tú tengas información y puedas empezar a preparar tu entrevista. Es importante que investigues antes de ir a tu entrevista quién es la empresa. ¿Quién es esa empresa que te está invitando a participar en un proceso? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus principales competidores? ¿Qué valores rige la empresa? ¿Tiene oficinas en otras partes del mundo? ¿Es una empresa transnacional? ¿Es una empresa nacional? ¿Qué productos fabrica, maquila? ¿Dónde se encuentra? Tienes que investigar todo acerca de esta empresa. Primeramente para saber si de veras te interesa. Yo te puedo decir que a lo largo de mi carrera he tenido ejecutivos que me dicen, empresas, por ejemplo, de cigarro o alcohol, yo no quiero. Y se vale. Entonces, si tú investigas, ya sabes si es una empresa que no te gustaría o si es de esas empresas que dices, me muero de ganas por entrar. Pero además, debes de saber qué es la empresa para saber qué le vas a ofrecer tú a esa empresa. Porque en la entrevista lo más importante es ir a decirles cómo les puedes ayudar. Antes pensábamos que ir a la entrevista de trabajo era como rezarle a la Virgencita de Guadalupe e ir rogando que les gustara tu perfil laboral. Y bajo este esquema que yo he desarrollado, yo te puedo decir, no. Yo creo que lo más valioso y lo que genera un impacto es que tú vayas a decirle a la empresa cómo la puedes ayudar. Y para decirle cómo la puedes ayudar, pues tienes que investigar quién es la empresa y toda esta información que te dije anteriormente. Entonces, date a la tarea de investigar claramente todo lo que puedas. Yo siempre digo que el señor Google es muy chismoso. Puedes meterte a Google, investigar todo acerca de esta empresa. El punto número 2, la segunda fase es prepárate. Ya que tienes toda esta información, revisa cuáles son, si tienes experiencia, cuáles han sido tus logros. ¿Cómo encaja tu experiencia y lo que has hecho con esta organización? ¿Qué de lo que has hecho puedes aportar a esta organización? Ahora, si tú no tienes experiencia, no te preocupes. Algo habrás hecho, algo viste en la universidad, algún viaje, algún proyecto en la universidad que tú puedas platicar en la entrevista. O sea, de pronto cuando no tenemos experiencia porque acabamos de salir de la carrera, nos espantamos mucho y decimos, ¿cómo le hago para decirles que yo los puedo ayudar? No sé si puedes, porque además ya vimos que tienes competencias, ya vimos que tienes puntos diferenciadores. Si, por ejemplo, se me ocurre pensar, es una empresa alemana y tú hablas alemán, eso es algo que tú puedes exponer en la entrevista y decir, yo tengo además una ventaja en el idioma porque hablo alemán. Entonces, tengo que ver quién es la empresa y qué de lo que yo soy o he hecho puede encajar, cómo el alineo para que eso sea lo que yo exponga en la entrevista. Yo siempre les digo que en la entrevista de trabajo no tienes que decir todo. En la entrevista de trabajo solo dices y alineas aquello que sabes que les va a interesar para generar, como te decía, ese impacto, para que digan, oye, este ejecutivo, este chico, este candidato es muy bueno. Y luego viene la número 3, que es importantísima. Ya investigaste, ya te preparaste, ya viste qué puedes aportarle a esta empresa de lo que has experimentado, de lo que sabes. La tercera, lúcete. Es tu momento de brillar y de lucirte. Es importante que seas muy dinámico en la entrevista. Estamos acostumbrados a que llegamos a la entrevista de trabajo siempre muy nerviosos.
que yo te digo algo, no te preocupes, esto es muy normal, no es que tú estés mal o sea raro. Ir nervioso a una entrevista de trabajo es lo más normal y a todos nos da nervios, pero sé dinámico. Cuando te hagan una pregunta, responde más allá de lo que te están preguntando, no solo el sí, no, está bien, hice esto, ve un poquito más allá y te voy a dar una formulita, no venía yo preparada, pero te voy a dar una fórmula para que puedas responder a las preguntas de una entrevista, que creo que la vamos a ver más adelante. Mejor no te la voy a decir ahorita, la vemos más adelante, ya me acuerdo que está en la presentación. Pero bueno, tienes que ser dinámico, es decir, demuestra con tu storytelling que sí te gusta o te gustaría participar en esa empresa, que lo que tú estás proponiendo es algo que te gusta. Ayúdate en el storytelling a decirle a la otra persona por qué eres el mejor candidato. No es, ojalá y le guste mi perfil, más bien es, oye, yo sé esto y te puedo ayudar. Yo veo, por ejemplo, que a lo mejor estuviste en otro país estudiando y entonces te voy a dar el caso de una persona que yo preparé para una entrevista de trabajo que estudió unos semestres en España y cuando llegó a una empresa que tenía algunas filiales en otras partes del mundo, pues platicó esto de que ella había estado en España y sabía cómo en otros países habían otras costumbres y había convivido con gente de otros países, sobre todo mencionó los países donde ellos tenían filiales y eso fue muy interesante. Entonces, lúcete en la entrevista, sé dinámico, comenta aquello que juegue a tu favor. Este es un punto que sí te pido que anotes ahí. Durante la entrevista, todo, ponlo con mayúscula y negritas, todo debe de jugar a tu favor. Cuida mucho qué dices y cómo lo dices, porque a veces, por eso nos preparamos para saber qué voy a decir y cómo lo voy a decir. A veces no nos damos cuenta y podemos cometer ciertos errores en la información que damos y puede ser una causa por la que tengan dudas de contratar, ¿no? Tu storytelling debe de estar enfocado a jugar a tu favor. Yo no digo, primera, no mentiras, pero sí cuida cómo dices las cosas, ¿no? Por otro lado, creo que es muy importante, vivimos en una cultura donde decir que soy bueno en algo nos da pena, pensamos que no se vale. ¿Cómo voy a decir que soy bueno? Yo te digo algo, como vulgarmente se dice, tú tienes que cacarear el huevo. Tú tienes que decir en que eres bueno, no en que eres malo, porque decir soy bueno en esto, pero no soy bueno en esto es algo que no va a jugar nunca a tu favor. Siempre en un contexto muy positivo, siempre hablando muy bien de las empresas, siempre diciendo en lo que eres muy bueno, si te felicitaban en tu trabajo por algo que hiciste, si tuviste un reconocimiento, todo eso, exponlo en la entrevista porque va a generar un valor y un impacto y trata de ser pues muy auténtico, trata de ser tú. Si estás nervioso, respira, pero sé dinámico. ¿Sí me explico? Dale información que le sirva a tomar una decisión. Y bueno, la fase número 4, seguimiento. Tú eres el responsable de dar seguimiento a la posición. Entonces, cuando salgas de una entrevista, siempre pregunta, bueno, seguramente te van a decir, oye, seguimos con otras entrevistas y te llamamos, pregunta si tú puedes dar seguimiento y decirle, oye, ¿cuándo me llamarían? Pues a lo mejor si hoy es lunes, yo creo que el viernes, oye, si el viernes no me llaman, ¿me permites hacer una llamada de seguimiento el próximo lunes? Para que tú puedas darle también seguimiento al proceso. De pronto yo llego con ejecutivos y les digo, ¿qué pasó con el proceso? Y me dicen, no sé, ya no me hablaron. Y nunca le dieron seguimiento. Y yo te puedo decir, como reclutadores, a veces estamos muy ocupados, se nos olvida, se puede traspapelar el perfil del candidato. Da tú el seguimiento también para que tú sepas en qué etapa de la entrevista, cómo va el proceso y no te quedes con esas dudas. ¿Ok? Vamos por favor a la siguiente.
te voy a dar estos tips muy básicos de entrevista que creo que son pues muy importantes que los tomes en cuenta. Primeramente, como te decía, todo en la entrevista debe jugar a tu favor. Por eso te tienes que preparar. Revisa qué vas a decir, revisa cómo lo vas a decir. Te doy un ejemplo que se me ocurre. En alguna entrevista alguien me estaba platicando, un ejecutivo, y de pronto me dijo, pero estuve en esta empresa que era chiquita. Y yo digo, ¿para qué decir chiquita si el lenguaje de chiquito te hace chiquito a ti también? Entonces, de pronto hay esas palabras que pueden no jugar muy a tu favor o que no hacen que tu perfil sea muy grande, cuídalas mucho. No hables mal de las empresas, no hables mal de las personas. Si tuviste una mala experiencia en una empresa, no lo comentes. Las empresas son celosas. Al contrario, siempre que te veas pues agradecido, positivo. Y te digo, cuidar muchísimo también qué lenguaje utilizas. Otro tip importante, para una entrevista de trabajo debes de estar a tiempo. Yo te sugiero unos 15 minutos antes. Si es presencial, llega con tiempo, unos 15 minutos antes, te presentas. Recuerda que ya te había dicho que tienes que preguntar quién te va a entrevistar para llegar y decir, tengo una entrevista a tal hora con esta persona y sí tener el nombre. Además, en parte de la preparación, que se me olvidó comentarte, también puedes investigar en LinkedIn quién es esa persona, a qué se dedica, para entender también qué lenguaje habla. Si es contador y financiero, pues va a querer muchos números. Si es un comunicador, pues a lo mejor le va a gustar más como la parte humanista. También podemos aprender un poco a leer a esas personas que nos van a entrevistar. Pero si yo llego a tiempo, eso habla de hábitos y habla de una gente que es puntual, de una gente que está interesada. Llévate un buen libro interesante para leer mientras estás esperando para que te pasen a la entrevista. Dentro de la entrevista, escucha con mucha atención las preguntas. A mí me ha pasado que en ocasiones pregunto una cosa y las personas están tan nerviosas que me contestan otra completamente diferente y quizá esa información pudiera haber sido la información que ellos requirieran para tomar la decisión. Si hay una pregunta que no te queda clara, siéntete con la libertad de decirle, discúlpame, no te entendí, ¿me puedes repetir la pregunta? O lo que quieres saber es acerca de esto. Siéntate en la libertad de preguntar, pero siempre sabiendo que estás escuchando con mucha claridad las preguntas. Como te decía, siempre un lenguaje muy positivo, cuida el lenguaje positivo para que juegue a tu favor. Ve con tiempo, porque puede ser que tu entrevista haya sido muy buena y a lo mejor te dicen, oye, de una vez vamos a aprovechar para que te entreviste el director general. Entonces, ve con todo el tiempo. Puede ser que te digan, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar para hacerte unos exámenes psicométricos, te voy a pasar a hacerte los exámenes. Y si tú habías hecho una reunión, te quedaste a ver con la novia, con el novio o algo, te vas a poner nervioso y eso puede afectar tu proceso. Entonces, ve con todo el tiempo del mundo para que lo que te tardes, lo aproveches. Siempre en una entrevista es importante exponer tu experiencia profesional de atrás para adelante. Es decir, de lo primero que viviste en tu experiencia personal para que al final sea lo más actual. Ahora, recuerda que las entrevistas de trabajo generalmente es de 1 hora. Pregunta cuánto tiempo tienes para la entrevista para que tú puedas administrar tu tiempo y no vaya a ser que de pronto te digan, híjole, ¿sabes qué? Era media hora, ya se acabó el tiempo y tú no dijiste aquello que para ti era lo más importante exponer en la entrevista. Acuérdate, por eso nos preparamos, para saber qué es precisamente de toda mi experiencia en lo que voy a hacer mucho énfasis durante la entrevista. Entonces, expon siempre de atrás para adelante y pregunta cuánto tiempo tienes. Tu actitud es importante. Imagínate una persona que está así, toda con cara de qué flojera o enojada o sumamente pasiva. O sea, tu actitud es importante. Por eso te decía en la parte anterior, sé dinámico, que se vea la pasión, que se vea que tienes ganas. Emociónate de estar en la entrevista de trabajo. Es una gran oportunidad
y puede marcar tu carrera profesional. Esto de ser dinámico me refiero a que sí hables sobre tu experiencia y contestes las preguntas más profundamente de lo que te están preguntando. Y apaga tu celular. Es muy desagradable cuando estás en una entrevista de trabajo que suene el celular de la otra persona. Entonces, antes de entrar, apaga tu celular, por favor, y guárdalo en tu bolsillo, donde quieras, pero que no suene. Ahora, hoy que las entrevistas están siendo en algunos momentos a través de una computadora, por algunas plataformas, estar a tiempo también es importante, ¿ok? No solo de manera presencial. Si tienes el teléfono de la persona, yo te sugiero no le llames, solo mándale un mensajito unos 10 minutitos antes, 5 minutitos antes y le dices, ya estoy aquí, lista o listo cuando tú me digas. Y ahí esperas en la plataforma a que te reciban, te acepten, te den entrada, pero debes de estar puntual, siéntate en un lugar adecuado donde haya suficiente luz. Recuerda que hoy en la computadora solo se ve esto. Entonces hay más atención en tu cara, en tus gestos, en tu lenguaje corporal y en lo que se ve aquí atrás. Cuida muchísimo que en la entrevista no se vaya a ver tu cama extendida o algo que no sea como muy agradable a la vista. Quita todo lo que esté atrás, revisa qué se ve, peínate, alíñate, porque hoy se nota más. O sea, solo nos vemos como esta parte. Entonces, la atención, el foco de atención es mayor, ¿ok? En todo esto que te estoy diciendo. Tanto la puntualidad como cuidar este tipo de cosas en una entrevista virtual también es importante. Vamos a la siguiente, por favor. Otro de los tips es, sí debes de ser muy asertivo en tu entrevista. Es decir, contestar aquello que te están preguntando es muy importante, ya te lo había comentado. Por eso tenemos que escuchar con mucha atención y preguntar y contestar la información que juegue a tu favor. Te voy a dar un ejemplo con esto, que a lo mejor es un poco burdo, pero creo que va a quedar claro. Hace poco entrevisté a una persona y cuando yo le pregunté de su vida personal, por ejemplo, me dijo este señor, fíjate que estoy casado. Este es mi tercer matrimonio y tengo un hijo que no es de este esposo. Y me dio demasiada información que yo hoy te pregunto, ¿para qué me da tanta información como reclutador? Aunque me hubiera dicho que es casado y tiene un hijo, era más que suficiente. Decirme que es su tercer matrimonio, a mí como reclutador me hace pensar que es una persona un poco inestable. Y hacerme énfasis de que este hijo no es de esta señora, ya se rebuscó muchísimo. Entonces, a veces en las entrevistas no somos concretos, a veces queremos contestar y como nos da nervios, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y por ahí podemos tropezarnos en la información que estamos dando. Por eso te digo, ser asertivos, contestar aquello que sabes que a la empresa le va a generar impacto, que va a ser muy importante en el storytelling. En una entrevista de trabajo no es momento de negociar, ¿ok? Cuando tú terminas la primera entrevista de trabajo, la segunda entrevista de trabajo, te van a preguntar durante la entrevista cuál es tu expectativa económica. Te sugiero que la lleves muy pensada. Esto es uno de los puntos, pues, más álgidos de la entrevista. Nos cuesta trabajo. Expon una cantidad, no digas entre 5 y 10, porque si tú dices entre 5 y 10, pues te van a dar 5. O entre 8 y 10, pues te van a dar 8. Di una cantidad, la que tú consideres. Si ya sabes en cuánto está esa posición, di el salario de la posición. Y si no, escoge tú qué cantidad, pero sé muy asertivo para el salario. Di una sola cantidad, pero no es momento de negociar. No es momento de decir, oye, pero ¿y me pueden dar un poquito más vacaciones? O fíjate que vi que el salario en la posición está en tanto y yo quiero que me den un poco más. En una entrevista de trabajo no es momento de negociar nada. ¿Cuándo negocias?
cuando te llega ya una oferta por escrito, cuando tú eres el seleccionado, te van a hacer una oferta que te va a llegar a tu correo donde te van a decir, fíjate que te ofrecemos tanto de salario más las prestaciones y tú aceptas. En ese momento puedes negociar si es que quieres un poco más o algunas cuestiones diferentes, puedes hablarlo con ellos. En la entrevista, no. ¿De acuerdo? Aquí, las áreas de oportunidad que te comentaba, más las acciones, sí van a generar un impacto importante, ¿ok? En la entrevista. Si yo veo que un ejecutivo, un candidato, sabe cuáles son aquellas áreas en las que no son tan fuertes, pero las compensa, eso le da muchísimo valor. Generalmente cuando en una entrevista de trabajo tú preguntas, ¿cuáles son tus áreas de oportunidad o tus debilidades? Las personas les cuesta mucho trabajo o no saben cómo hacerlo y entonces ahí vienen como estas trampas que de pronto los reclutadores sin querer ponemos, no es a propósito, y que te dan mucha información sobre el candidato. Entonces, en esto sé muy claro y si tienes duda en tus áreas de oportunidad, bueno, al final van a estar mis datos, me puedes hablar y con gusto yo te ayudo. Cuando hables de tu vida personal, porque en las entrevistas te lo van a preguntar, primeramente, en una entrevista de trabajo no hables de tu vida personal, nada hasta que te lo pregunten, ¿de acuerdo? Es frío lo que te voy a decir, pero en una entrevista de trabajo no le vas a saber quién eres como persona, sino quién eres como ejecutivo. Entonces, no hables de tu vida personal hasta que te pregunten específicamente. Cuando hables de tu vida personal, te voy a dar un tip muy importante. Habla de aquello que te gusta hacer y por qué. Por ejemplo, a lo mejor te gusta correr y yo te preguntaría, ¿por qué te gusta tanto correr? Pues porque me hace sentir libre, porque me desestresa, porque mientras corro puedo ordenar mis ideas. O a lo mejor me he encontrado, por ejemplo, tuve un ejecutivo que era máster en buceo. No lo pongas en tu currículum. Estas cosas personales en tu currículum no generan ningún impacto, pero utilízalo para la entrevista porque ahí sí va a generar impacto y además va a ser mucha congruencia con lo que tú eres y vas a permitir que el reclutador te conozca un poco más. Por eso decir lo que te gusta y el por qué va a dar mucha información para que el reclutador te conozca, se sienta más cercano a ti. Pregúntate qué te gusta, incluso si es bailar, ¿por qué te gusta bailar? O leer, si a ti te gusta leer, ¿qué tipo de lectura te gusta leer? Coméntale qué libro estás leyendo hoy y dale una idea de este libro, algo que te haya dejado el libro. Si te gusta el cine, pues dile qué tipo de películas te gustan, platícale de tu película favorita y por qué es tan importante esa película, cómo marcó tu vida. Eso de la vida personal genera mucho impacto y además permites que el reclutador haga como un rapport contigo. Un rapport es como una relación que se siente identificado. A lo mejor al reclutador también le gusta leer o le gusta ese autor o le gusta el cine y eso va a permitir que fluya un poquito más la entrevista y se sienta más identificado contigo. Entonces, ojo, porque este tema de la vida personal, que te repito, no lo toques en la entrevista hasta que te lo pregunten. Si tú te centras en aquello que te gusta hacer, tus hobbies y dices por qué, si das un poquito más de información, detrás de eso te vas a dar cuenta que hay información bien valiosa y te aseguro que vas a generar mucho impacto. Hay dos preguntas al final de la entrevista que yo te voy a sugerir. Yo les llamo las preguntas inteligentes. Generalmente cuando terminas una entrevista, te preguntan, ¿tienes alguna duda? Y a veces, como no sabemos qué contestar, podemos decir no o preguntamos cosas como ¿cuándo dan vacaciones? O cosas no tan trascendentales. Hay dos preguntas inteligentes que yo te voy a recomendar, anótalas. Una, porque generan impacto, es decir, cuando las preguntas, sí al reclutador le mueven porque nadie lo pregunta. Y dos, porque te van a dar mucha información para tus siguientes entrevistas. Recuerda que a veces un proceso puedes tener una, dos, tres, cuatro entrevistas. Entonces, estas preguntas te van a dar información que vas a poder utilizar en la siguiente entrevista y para preparar tu siguiente entrevista. La primera pregunta sería,
¿cuál es la expectativa que tiene la empresa de la persona que están buscando para la posición? Es decir, ¿qué expectativa tiene la empresa sobre este candidato? Y guardas tu silencio. Espera que te contesten. ¿Qué están buscando? Te van a decir qué competencias están buscando en esta persona. Te van a decir qué esperan de esta persona, qué les gustaría. Tú, calladito, calladita, pero anotas en tu mente, porque esa información la vas a utilizar para prepararte para la siguiente entrevista. Y la pregunta 2, la segunda pregunta inteligente, solo son 2. Cuando te digan, ¿tienes alguna duda? Sí. ¿Cuál es la expectativa de este candidato? ¿Tienes alguna otra duda? Sí. ¿Cuál es la expectativa que tiene la empresa sobre esta posición, sobre la vacante a corto, mediano y largo plazo? Esas 2 preguntas van a ser súper interesantes. También tú vas a saber qué esperan de esta posición, si vas a poder tener crecimiento a través de esta posición, si tienen claro lo que quieren de la persona y de la posición. Ay, perdóname, es que se me está secando un poco la garganta. Y estas 2 preguntas son muy importantes. Créeme que una, para generar impacto, como te dije, y 2, para que tengas información. Cuando te digan, oye, pues te vamos a citar otra vez con otra persona, tú ya tienes esa información y te sugiero que cuando prepares tu entrevista uses esa información. Si tú ves que las competencias que se requieren, de las que tú dijiste que tienes otras que no habías mencionado, están las que ellos dijeron, pues le das prioridad. Si ellos, por ejemplo, están esperando a una persona que a lo mejor a mediano plazo o largo plazo atienda Latinoamérica y tú atendiste Latinoamérica y no lo comentaste en esta entrevista, ya sabes que en la próxima tienes que hablar sobre eso que hiciste a nivel Latinoamérica. Si a lo mejor te dicen que están buscando una persona que haya implementado un RP y tú lo hiciste a lo largo de tu carrera y no lo habías comentado, pues ya sabes que en la siguiente entrevista lo tienes que comentar. Entonces, estas 2 preguntas inteligentes son muy valiosas en el momento de la entrevista. Y bueno, por último, preguntar, como te decía anteriormente, si puedes tú darle un seguimiento. ¿Cuándo te van a llamar para decirte cómo va el proceso? Y asegurarte para el seguimiento que tienes el nombre de la persona a la que le vas a hablar y su teléfono. Si no tienes el nombre y el teléfono, se lo puedes pedir ahí. Y si te dice que sí, llámale con toda la confianza que ya sabes que te dio permiso de hablarle para darle el seguimiento. Aquí te estoy poniendo, es importante que lleves a cabo una minuta. Haz un cuaderno donde pongas en qué fecha te llamaron, quién es la empresa, bueno, en qué fecha va a ser tu entrevista, por supuesto, y la hora. ¿Cuál es la empresa que te llamó? ¿Cómo se llamaba la persona que te va a hacer la entrevista? Si tú tienes muchos procesos, seguramente van a ser personas diferentes. La primera puede ser la de recursos humanos y luego puede ser la de finanzas y a lo mejor la tercera ya es con el que sería tu jefe o el director general. Vas a ir llenando en tu minuta cada vez que vayas a la entrevista, quién te entrevistó o quién te va a entrevistar, qué posición es para la que te están llamando. Puedes preguntar también, oye, cuando te llamen por teléfono para decirte, oye, te invitamos a una entrevista, fuiste seleccionado, preguntar, oye, ¿quién me va a entrevistar? ¿Cuál es la empresa? ¿Para qué posición? Puedes preguntarle, oye, ¿sabes en cuánto está el salario? Y también anotarlo, porque acuérdate que eso lo tienes que exponer en la entrevista. Entonces es como si te dieran un poquito las respuestas del examen, ¿ok? Y aquí hay otra pregunta importante que puedes hacerte y es, ¿cómo algunos comentarios de la entrevista? ¿Cómo te sentiste? Eso es para ti, obviamente. Si hubo una pregunta que te hicieron y no supiste qué contestar, si a lo mejor te diste cuenta que en tu currículum había un error y tienes que corregirlo. Esto de poner algunos comentarios de la entrevista te van a ayudar para preparar tu siguiente entrevista. O para que en la siguiente ocasión que tengas oportunidad de una entrevista de trabajo, aunque pasen años, revises ese comentario que hiciste en tu minuta.
A lo mejor es una pregunta que te hicieron que no supiste cómo contestar y puedes sentarte a reflexionar qué contestarías que juegue a tu favor. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor. Aquí te traje una lista de posibles preguntas. La verdad es que preguntas hay muchísimas. Yo tengo una lista de más de 150 preguntas. ¿Qué es lo más importante cuando te preguntan? Primeramente, poner atención, como te decía, cuál es la pregunta y responder de una forma que juegue a tu favor, ¿ok? Aquí te puse una pregunta que es una tendencia ahora con la pandemia, que es la primera. Ojo, velas contestando, bueno, anótalas para que las contestes después tú solita, tú solito, y veas qué contestarías, qué responderías en la entrevista. ¿Cómo has pasado la pandemia? Puede ser que te lo pregunten. Y esto nos da mucha información como reclutadores porque imagínate a alguien que nos diga, no, es que le he pasado súper mal, ha estado horrible, me he sentido súper triste, la cosa está espantosa, yo no le veo futuro al mundo, nos vamos a morir todos. Obviamente te deja ver que es una persona que no es adaptable, ¿te acuerdas que lo platicamos en las competencias? Pero, ¿cómo has pasado la pandemia? Yo te sugiero que hables de lo que has aprendido con esta experiencia y qué has hecho. Todos hemos hecho cosas creativas, hemos tomado a lo mejor algunos cursos o, por ejemplo, yo descubrí que no cocino tan mal, algo que hacía años que no hacía. Entonces, puedo hablar de ese tipo de cosas que son interesantes y que van a dar como esta información de que, aunque sabemos que no es un momento en que todos estemos haciendo fiesta, puede haber cosas creativas. Podemos haber innovado, descubierto algo, reflexionado de cosas interesantes. Hay gente que se haya reencontrado con su familia. ¿Qué cosas positivas has hecho en la pandemia? Siéntate a pensar para que sean las cosas que puedas comentar en esta primera pregunta. O aquellas cosas que a lo mejor estudiaste, perfeccionaste, yo no lo sé. ¿Qué me puedes decir sobre ti? Importantísima pregunta. No puedo decir cosas negativas, acuérdate, lo negativo no va a jugar a tu favor. No puedo decir, mira, la verdad es que sí soy organizada, pero pues de pronto un poco necia o un poco impuntual. Esas cosas no las debo de decir en una entrevista. Y si tienes esos malos hábitos, obviamente yo te invito a cambiarlos, pero me refiero a que en el storytelling es importante que vayas diciendo aquellas cosas que sí son valiosas. Y si te preguntan qué me puedes decir sobre ti, comenta, como te decía, sobre tus competencias, que era, ¿te acuerdas? Decía, ya las tienes que tener aquí muy claras, cuáles son las habilidades que tienes y qué te gusta y por qué te gusta. Esa sería una respuesta bastante positiva e interesante. ¿Cómo manejas el fracaso? Es interesante que te lo vayas preguntando. ¿Cómo lo manejas? ¿Cuántas veces has tenido fracasos en tu vida? Grandes, pequeños, no importa. ¿Qué aprendiste? ¿Qué hiciste para salir de ahí? Velo reflexionando para que cuando llegues a una entrevista y te pregunten, te hagan estas preguntas, ahora sí que literal, como dice el anuncio, no te agarren con cara de what y ya sepas qué es lo que puedes contestar que juegue a tu favor. ¿Cómo te ayudaría este empleo a cumplir tus metas? Por eso tenemos que prepararnos, sentarte a pensar, a ver, este empleo, ¿cómo me ayudaría a cumplir mis metas? ¿Cómo cumpliría expectativas que yo tengo? A lo mejor si es una empresa transnacional, me ayudaría a poder vivir en otra parte del mundo, porque a lo mejor a largo plazo me gustaría irme a vivir a otra parte del mundo y una empresa transnacional que tiene sede en España me puede permitir irme a trabajar en un futuro a España, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué opinas de continuar tu capacitación profesional? ¿Qué contestarías? ¿Es algo que te gustaría? ¿Qué tipo de capacitación? Hoy las empresas también hacen mucho énfasis de esta parte de la capacitación. Requerimos gente que tenga muchos conocimientos, mucho expertise y que esté como todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas porque el mundo está cambiando rápidamente. ¿Cómo manejas el cambio? Es otra de las preguntas claves para este momento específico de la pandemia. Si te adaptas al cambio, no te adaptas al cambio, ¿qué contestarías? Recuerda que hoy las empresas requieren, necesitan gente
que sí se adapte a los cambios, porque eso es lo que estamos viviendo. Y bueno, hay una lista interminable. Yo te sugiero trabajar con estas 6 preguntitas de manera muy introspectiva, buscando qué responderías, sobre todo que juegue a tu favor. Eso es lo más importante. Vamos con la siguiente slide, por favor. Yo te invito a buscar un trabajo que te guste. Piensa hoy, yo te sugiero hoy reflexionar cuando termine esta charla. ¿Qué quieres a corto, mediano y largo plazo? Fíjate que en los años que tengo experiencia, me lo vas a creer que los ejecutivos a veces no nos los preguntamos. Y entonces, si tú no tienes claro qué quieres en tu vida laboral a corto, mediano y largo plazo, cuando estés buscando trabajo vas a agarrar lo que te ofrezcan. No importa, lo que sea. A lo mejor tú estudiaste contabilidad y te ofrecen en el área de, no sé, tecnología y te vas por otro camino, pero no porque de veras lo quisieras, porque era lo que había. Y aquí se trata de buscar hacer lo que más te guste. Como dice esta frase, si tú de verdad buscas hacer lo que más te guste, jamás te vas a tener que levantar para trabajar. Vas a hacer lo que más te gusta y además vas a ganar dinero, que eso es extraordinario. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Solo me queda algo que ya vi que no estaba en las slides. Te voy a dar la fórmula para responder a las preguntas durante la entrevista. Yo desarrollé una fórmula porque es más fácil que con una fórmula, cuando te hagan una pregunta, no te pierdas. Que con una formulita tengas muy claro qué vas a responder. Entonces, para responder a la pregunta en una entrevista, yo te sugeriría que primero digas, ¿cuál fue el área de oportunidad? Es decir, aquello que en tu trabajo, en la escuela, en el proyecto, ¿cuál fue el problema que viste? Luego, ¿qué fue lo que tú hiciste, implementaste o desarrollaste? Y por último, ¿cómo impactó en la organización? Esa es una formulita que yo desarrollé para que cuando te hagan una pregunta en la entrevista, puedas responder de forma clara, concisa y precisa lo que te están preguntando. ¿De acuerdo? Recuerda que hay algunas entrevistas de trabajo hoy en donde te pueden hacer no solo la entrevista, sino algo que se llama como un assessment, que es una evaluación. Y en estas evaluaciones, de pronto, te ponen a hacer cosas en equipo. No sé si tú lo hayas vivido, y si no lo has vivido, puede ser que en algún momento la entrevista no sea tan estructurada como yo te estoy diciendo. De todas maneras, no te preocupes, porque sea como sea la entrevista, de una manera estructurada o no tan estructurada, es importante que te prepares. Si tú estás en un assessment, es una evaluación, no te angusties. Ni el assessment ni la entrevista hay cosas buenas o malas. Lo que estamos buscando como reclutadores es ver cuál es tu perfil. Y en un assessment, como te ponen a hacer como un ejercicio en equipo, eso nos permite como reclutadores ver quién es la persona que es más líder, cuál es el que soluciona problemas, cómo se integran las personas para trabajo en equipo. Es decir, estas competencias de las que te hablaba al principio de la reunión, las vemos en vivo y a todo color. Entonces, puede ser que tu proceso tenga muchas formas diferentes. Lo más importante es que tú estés preparado, que conozcas de ti, que conozcas, como te decía, tus competencias, áreas de oportunidad, puntos diferenciadores y que vayas a la entrevista con toda la actitud, pensando que a lo mejor esa posición, esa empresa puede ser el trabajo que de veras le dé un gran sentido a tu vida laboral. Si tú tienes alguna duda, contáctame. Tu vida está en tus manos y de veras tú puedes hacer la diferencia. Nadie más que tú. Si hoy lo aprendes siendo tan joven, si tú eres joven, de verdad, es una inversión para toda tu vida porque cada vez que te tengas que enfrentar a buscar un empleo, a ir a una entrevista, ya vas a saber cómo hacerlo y te aseguro que lo vas a ir perfeccionando cada vez más. Entonces, aquí están mis datos. Si tú tienes alguna duda,
Si quieres que continuemos con la asesoría, encantada de la vida, márcame por favor, que aquí estoy para ayudarte. Y bueno, pues vamos a dar un tiempecito para preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna duda? Por favor, aquí me va a ayudar Marisol a organizar como este espacio de preguntas y respuestas. Creo que esta aplica para todos ahorita. Actualmente la mayoría de las entrevistas se han realizado a distancia. En el tema de vestimenta, ¿sigue siendo importante camisa, corbata y saco o una vestimenta formal casual es mejor visto? Realmente yo siempre digo, fíjate, en las entrevistas más es mejor. Acuérdate que estamos buscando que impactes, que hagas la diferencia. Yo te sugeriría, sí te puedes poner un traje y una corbata, al fin que es para una entrevista de trabajo. Te voy a dar un tip importante. Ponte el traje completo, porque si traemos como el traje, la corbata y abajo la pijama, no te empoderas tanto. A nivel, es mejor que traigas tu traje, tus zapatos boleados. No se van a ver tus zapatos, pero lo que es más importante es que tú te sientas bien y con esa confianza de pararte ante una cámara. Es realidad que hoy en las empresas todo este tema de la vestimenta se ha relajado un poco. Están ahorita trabajando las organizaciones dentro de estos temas de transformación, también en los códigos de vestimenta van a cambiar, pero acuérdate, en este sentido, más es mejor. Y yo te estoy invitando a ti a generar un impacto. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué impacto quieres generar? Yo te sugeriría, no es que tengas que, pero en este sentido, que tu imagen personal sea la mejor. Entonces, si te puedes poner el traje, la corbata y la camisa, mejor ellos ya te indicarán cuando te incorpores a la empresa cuál es el código de vestimenta y ya lo tendrás que llevar. Pero siempre recuerda que tú eres tu carta de presentación. Me pregunta Paulina si la entrevista online es necesario tener la cámara encendida cuando la del reclutador esté apagada. Yo te sugiero siempre a todos, Paulina, sí cámara encendida. Cuando estamos haciendo una entrevista, sí queremos ver al ejecutivo, al candidato, porque además eso nos ayuda a conocerlo y nos da mucha información. Aunque él la tenga apagada, que se me haría muy extraño que te esté haciendo una entrevista con la cámara apagada. Pero si es el caso, yo te sugiero tú siempre cámara prendida. Y recuerden, su posición, su postura muy profesional, sean unos grandes profesionales. ¿Cómo dar impacto en el CV cuando eres estudiante y con poca experiencia? María Stephanie, si quieres, ese es otro tema muy largo de currículum. Ojalá y Promeritum me invite a seguir hablando de esto, pero con mucho gusto contáctame y yo te digo. Para obtener un empleo en el extranjero, ¿cómo se le hace? Quiero trabajar en Australia, pero no sé, para empezar, dónde pedirlo. Ok, para este tipo de información, sí, hay muchas empresas, búscate María Fernanda en LinkedIn. LinkedIn es una gran plataforma que te puede ayudar. Empresas que tengan presencia en Australia, tienes que hacer un muy buen currículum y mándalo con una carta de presentación diciendo que te gustaría participar con ellos. Si tienes dudas, con mucho gusto, contáctame. Me pregunta Carlos Montiel, al preguntar al reclutador por seguimiento de la entrevista, ¿el reclutador lo podría tomar como desesperación por parte del aspirante? No, Carlos, para nada. Solo decirle, oye, si no me llamas, te puedo llamar. No, no es como desesperación, para nada, pero es importante que des el seguimiento. Mi experiencia de pronto como reclutadores, hay algunos que no te avisan nada y entonces como candidato te quedas esperando sin saber qué pasó, si te batearon, si se cerró la vacante. Me ha tocado que hay confusiones, de pronto se pierde la información y ya no te puedes comunicar con la persona. Entonces, no se toma como desesperación, pero sí es importante que pidas permiso, que le preguntes para que no te dé pena llamarlo. Es recomendable llamar al reclutador cuando ya no tengo noticias del empleo. ¿Y cuánto tiempo después? Era lo que comentaba Mariana. Siempre terminando la entrevista te van a dar una retroalimentación y ahí preguntas si puedes hacer alguna llamada para darle seguimiento. ¿Qué tan importante es decir si estás en algún otro proceso de selección? Diana, sí es importante si estás en otro proceso y te le preguntan, decir que sí,
pero decir, sí estoy en otro proceso, pero esta posición me interesa mucho. Acuérdense, tengo que decir aquello que juegue a mi favor, pero si estás en otro proceso, sí lo puedes decir, siempre haciendo referencia de que esa posición te interesa también, ¿ok? Cuando en las páginas no es requisito subir una carta personal o de motivación, es muy recomendable adjuntarla con el currículum. No es tan importante. Eso es tema más de currículum, pero te platico, Andrea, que la carta de presentación, si te la piden, apúntala. Si no te la piden con el currículum, solo es, con el currículum es más que suficiente. ¿Cómo contestar a la pregunta cuánto quieres ganar? ¿Cómo justifico el sueldo que quisiera ganar? Kenia, el tema del sueldo es importante. Sí hay que hacer una investigación cómo andan los salarios para la posición que tú quieres y cómo contestarla así. O sea, solo cuando te pregunten cuál es tu expectativa económica, decir tanto al mes. O sea, a veces nos cuesta trabajo, nos da pena, nos da miedo pedir un salario. Yo te sugiero que lo repases en el espejo y no es que estemos locos, no. Siéntate y repásalo en el espejo hasta que sientas la confianza de decir, no tienes que justificar en ese momento. Cuando se te pregunta cuál es tu expectativa económica, solo contestas cuánto. No tienes que dar una justificación a menos de que estés fuera de rango y te pregunten por qué estás tan elevado, ¿no? Ahí sí justificas. Si no, con que comentes cuál es tu expectativa es más que suficiente. Si te preguntan 3 aspectos malos de ti, ¿cómo podría formular mi respuesta? Era lo que te decía Marco, puedes dar las 3 áreas de oportunidad que te decía, pero siempre decir cómo las compensas, ¿no? Por ejemplo, fíjate que como yo soy una persona muy analítica y tengo muchas ideas en mi cabeza, de pronto puedo olvidar algunas cosas. Lo que hago para compensar esto es utilizar agendas, unas alarmas o algunas herramientas de organización que me permitan cumplir con todos los objetivos del día, por ejemplo. O sea, siempre contesto en qué soy débil, pero debo de pensar cómo lo puedo compensar. Una de mis áreas de oportunidad o de mis debilidades o de las cosas, como decías tú, malas, es que me cuesta trabajo delegar el trabajo. Entonces, lo que hago es irlo delegando o pasárselo a mis compañeros e ir dando seguimientos semanales para asegurarme que el trabajo se está haciendo. O sea, primeramente tengo que saber en qué soy débil, en qué no soy tan fuerte y luego pensar cómo puedo compensar. Si cuando te preguntan estos aspectos malos o débiles, das esta parte de cómo los compensas, le quitas la carga negativa y los neutralizas rápidamente, ¿no? Bueno, más que Hola, nada Alfonso. es un agradecimiento a Rosy por su plática, pero tenía una duda. Dime. Respecto al seguimiento, Sí. ¿es recomendable o es, bueno, no sé, desde tu punto de vista, pedir una retroalimentación después de nuestra entrevista de trabajo o eso es un poco atrevido? En ese momento te sugiero que no lo hagas, ¿Ok? pero si después tienes contacto con la persona, el reclutador, y sobre todo cuando pase un tiempo ya te llame y tengas un poquito más confianza, si te dicen que no, sí pídele la retroalimentación, eso es importante siempre hacerlo, pero creo que en ese ¿Ok? momento no. Generalmente los reclutadores lo hacemos, ¿no? Y te decimos, fue muy buena tu entrevista, me gustó mucho tu perfil, me encanta que tengas estos idiomas, que sepas de SAP. O sea, generalmente los reclutadores damos el feedback al colaborador o al candidato. En ese momento te sugiero que no, cuando termine la entrevista, solo ver como la parte del seguimiento y esperar a que te diga que sigue en el proceso, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Esto que decía Valeria, cómo tener mayor confianza es ir trabajando en el momento en que ustedes, chicas, chicos, sepan cuáles sus puntos diferenciadores, tengan muy claro sus competencias, esas debilidades, cómo las pueden compensar, les aseguro que van a poder sentirse más seguros de sí mismos. No dudes, las empresas no contratan a los mejores, contratan a los que hacen
más match con la organización, contratan a aquella persona que tiene competencias blandas, le llamamos nosotros, muy desarrolladas, una persona con la que sea rico y fácil trabajar. Por eso la actitud es importante. Si llega alguien gruñón, negativo, con una actitud que no nos guste, a esta persona no la vamos a querer en la organización. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme, que me va a encantar poder hablar contigo y ayudarte. Vuelvo a agradecer a Promeritum la oportunidad. Ha sido maravilloso estar aquí platicando con ustedes. Espero que no sea la última vez. Y gracias en especial a Marisol, que me dio tanto apoyo para poder estar aquí. Cuídense mucho, por favor, y encantada de compartir con ustedes este material. Muchas gracias, Rosy. Y bueno, Gracias, pues Marisol. las PM Talks van a seguir Gracias, Maris. en pie una vez al mes. Ahorita tenemos planeado, entonces pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes para que se puedan enterar un poquito más al respecto y nuestros posibles futuros oradores. Cualquier cosa, pues nos pueden escribir o a Rosy, ya les puse el contacto. Muchísimas gracias a todos y a confiar, chicos, que el mundo está en sus manos también.